Se prevé que China supere a Estados Unidos y se convierta en el mayor mercado de transporte aéreo del mundo por tráfico de pasajeros en la próxima década, alrededor de principios de la década de 2030. Eso significa que en los próximos años, este mercado demandará una enorme cantidad de aeronaves, especialmente aviones de fuselaje ancho, potencialmente miles. Sin embargo, Boeing se enfrenta a una seria amenaza de perder su cuota de mercado de aviones de fuselaje ancho para el 787 Dreamliner en China. Pero, ¿por qué? ¿Qué avión supone una amenaza para el 787 en este mercado? Vamos a averiguarlo. Cuando Rusia ocupó por primera vez Crimea y partes del este de Ucrania, las sanciones internacionales comenzaron a surtir efecto. En aquel momento, Moscú se encontraba en serios problemas, aislada e incapaz de adquirir o mantener fácilmente aviones modernos de fuselaje ancho como el Boeing 77 o el Airbus A330. La aviación civil rusa estaba al borde de la parálisis en rutas internacionales clave. Se ha abierto un peligroso vacío, un agujero negro logístico entre Oriente y Occidente. Sin embargo, era la oportunidad perfecta. En una fábrica secreta en China, el proyecto conjunto CR-929, ahora conocido como C-929, comenzó a tomar forma discretamente. Esto no fue simplemente una iniciativa empresarial. Se trataba de un proyecto vital de $2.000 millones en el que dos potencias, ambas presionadas por la presión geopolítica, unieron fuerzas para crear una solución. El acuerdo parecía ideal. China proporcionaría financiación y capacidad de fabricación, mientras que Rusia aportaría su experiencia aeroespacial y aerodinámica para desarrollar un avión de 280 plazas destinado a competir directamente con el Boeing 787 y el Airbus A350. Pero este arreglo aparentemente ideal comenzó gradualmente a revelar sus contradicciones. En 2021, cuando estalló la guerra en Ucrania, todo se derrumbó. En 2022, Rusia se retiró oficialmente de la empresa conjunta, dejando el proyecto C-929 sumido en el caos y envuelto en incertidumbre. Muchos creen que los ingenieros aeroespaciales rusos se vieron obligados a desviarse hacia proyectos de defensa, lo que paralizó el desarrollo principal del CR-929. Por el contrario, se difundieron algunos rumores. Algunos afirmaron que China había exigido la plena propiedad de la tecnología de motores rusa. Moscú rechazó la petición. Por lo tanto, esta alianza ya no podía continuar. Como resultado, la empresa china Comapac se convirtió repentinamente en el único líder del programa. Pero esto es lo que generó un profundo escepticismo entre los observadores occidentales. ¿Qué podría lograr China sin el apoyo de Rusia? Sin embargo, el 24 de febrero, el fabricante chino hizo un anuncio sorprendente. El C-929 había entrado oficialmente en su fase de pruebas de vuelo, diseñado con propiedad intelectual totalmente independiente. Sorprendentemente, este misterioso avión ya había recibido su primer pedido de Air China, incluso antes de que nada estuviera garantizado. Y, curiosamente, los ejecutivos de Air China insinuaron razones fascinantes detrás de su decisión inmediata de realizar ese pedido. Las razones que pueden sorprendernos. Por cierto, por favor, tómate un segundo y pulsa el botón de suscripción. Sabemos que te va a encantar lo que viene a continuación. Créenos, no querrás perdértelo. Cuando surgieron los primeros detalles técnicos del C-929, las percepciones cambiaron casi instantáneamente. Quedó claro que no se trataba simplemente de un C-919 de tamaño sobredimensionado. Bajo su piel metálica se escondía algo mucho más ambicioso. Un auténtico avión de fuselaje ancho y doble pasillo, diseñado específicamente para rutas ultralargas como Pekín, Nueva York o Shanghái, Londres. Con una capacidad para 280 pasajeros y una autonomía de 12.000 kilómetros, el C-929 no solo superó a su hermano menor. Entró con audacia en el mismo terreno que el Boeing 787 y el Airbus A350. Lo que más llamó la atención de los expertos fueron sus materiales y su rendimiento. El C-929 está construido con más del 50% de materiales compuestos de fibra de carbono, 4 veces el 12% utilizado en el C-919,
cumpliendo así con los estándares del 787 y el A350. Al combinarlo con un 15% de aleaciones de titanio, la aeronave logra una estructura más ligera pero a la vez más resistente, reduciendo el peso total y mejorando la eficiencia aerodinámica. El resultado es un mejor consumo de combustible y menores emisiones, lo que convierte al C-9291 en uno de los aviones comerciales más respetuosos con el medio ambiente jamás concebidos. Sin embargo, ¿sabes qué hace que este avión de fuselaje ancho esté al mismo nivel que el Western Jetliner? La combinación de ligereza y resistencia le otorga una impresionante autonomía de 12.000 kilómetros, lo que permite vuelos sin escalas que conectan ciudades separadas literalmente por medio mundo. Además, en términos de diseño y experiencia del pasajero, el C-929 es igualmente audaz. Con una envergadura de casi 65 metros, incluso supera al Boeing Dreamliner, lo que requiere una configuración aerodinámica sofisticada para equilibrar la sustentación, la estabilidad y la eficiencia. En su interior, el ancho de cabina de 5,5 metros coincide con los 5,28 metros del Dreamliner y los 5,34 metros de la A350, lo que promete una experiencia notablemente más espaciosa y cómoda en viajes de larga distancia. Ese espacio adicional se traduce en asientos más amplios, pasillos más anchos y una atmósfera de cabina menos claustrofóbica, un punto clave para los vuelos intercontinentales que pueden durar 15 horas o más. Más allá de la comodidad de los pasajeros, Comarmac ha equipado sus aviones de fuselaje ancho con una cabina de mando digital avanzada, sistemas de iluminación inteligentes y una distribución de cabina flexible, todo ello diseñado para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia de los pasajeros. Incluso el proceso de fabricación es una proeza de ingeniería. Más de 2,2 millones de componentes individuales, 3.500 conjuntos de prueba completos y un sistema de monitoreo de salud en tiempo real capaz de diagnosticar problemas en pleno vuelo. Una característica que aún falta en muchos aviones actuales. Todo esto hace que el C-929 sea más que un simple avión. Es una declaración audaz de la industria de la aviación china, un orgullo, una afirmación de que está lista para competir de tú a tú con los gigantes aeroespaciales mundiales. De hecho, más allá de las ventajas tecnológicas y de ingeniería, Air China destacó la importancia estratégica de esta compra, describiéndola como un compromiso patriótico para fortalecer la industria de la aviación de China. Air China es la única aerolínea china que enarbola la bandera nacional, y la introducción de un avión de fuselaje ancho de desarrollo nacional representa tanto nuestra responsabilidad como nuestra dedicación a ese papel. La aerolínea declaró. Al integrar el C-929 en su flota, Air China pretende no solo avanzar en su misión de convertirse en una aerolínea de clase mundial, sino también contribuir a la búsqueda de China de un crecimiento de alta calidad en el sector de la aviación. A pesar del impresionante progreso, algunos todavía dudan, ¿puede considerarse realmente al C-929 un avión fabricado en China? Ese escepticismo está bien fundado. Comarmac siempre ha hecho hincapié en la autosuficiencia y la independencia tecnológica, la verdad parece ser mucho más compleja. Según informes recientes, este ambicioso avión de fuselaje ancho todavía depende en gran medida de la tecnología occidental. Como señala el South China Morning Post, el fabricante chino ha firmado una serie de acuerdos con proveedores extranjeros, incluyendo una asociación con la francesa Safran para desarrollar conjuntamente sistemas esenciales como el frenado y el control de oxígeno, y contratos con Crane Aerospace and Electronics en Estados Unidos para sensores de puertas de cabina. De hecho, de los 9 principales proveedores de aviónica, solo 4 son chinos, mientras que el resto provienen de empresas extranjeras. Por un lado, esta dependencia conlleva innegables ventajas a corto plazo. Mediante la integración de componentes occidentales de eficacia probada, Comac puede mejorar la fiabilidad, acelerar el desarrollo y alinearse con las normas internacionales de seguridad, requisitos previos cruciales para obtener la certificación de la EASO y la FAA y para ganarse la confianza de las aerolíneas mundiales. Sin embargo, la otra cara de esta dependencia dibuja un panorama mucho más sombrío. C-919 es un ejemplo.
Al depender de los sistemas occidentales, el C-929 se vuelve vulnerable a las presiones geopolíticas y a restricciones a la exportación, dejando su futuro potencialmente a merced de otros. Un solo cambio de política o restricción a las exportaciones podría paralizar la producción, retrasar las entregas y socavar el mensaje de soberanía tecnológica de China. La misma narrativa que Comarmac se ha esforzado tanto por construir. Pero quizás lo más importante es que, sin la plena propiedad intelectual de estos sistemas centrales, el C-929 no puede considerarse verdaderamente una aeronave de origen completamente chino. En realidad es un híbrido. Una mitad pertenece a China, la otra sigue ligada a Occidente. Peor aún, podría considerarse una copia de los aviones occidentales, tal como lo fue en su momento el C-919. Así pues, aunque el C-929 pueda simbolizar la creciente ambición de China en la aviación, el camino hacia la verdadera independencia y hacia el sueño de Shanghái de convertirse en una auténtica potencia aeroespacial sigue siendo largo, incierto y plagado de obstáculos. Pero todas esas dudas podrían desaparecer pronto. Y aquí está el porqué. Más concretamente, Comarmac ha acallado eficazmente las preocupaciones sobre su dependencia de componentes occidentales con un avance revolucionario. Durante años, esa dependencia había sido una importante fuente de presión. Cuando Occidente endureció los controles a las exportaciones, limitó las piezas para el C-919, un avión a reacción de fuselaje estrecho que se producía en un 60% en el país, pero que aún dependía de un motor franco-estadounidense. Sin embargo, con el C-929, Shanghái ha dado un paso decisivo para eliminar esa debilidad de una vez por todas, tomando el control total de cada tecnología crítica, desde la estructura del avión hasta la fortaleza central de la aeronave, su motor. Su principal fortaleza reside en el CJ-2000, el primer motor turbohélice de alto índice de derivación desarrollado íntegramente en China y un símbolo del despertar tecnológico del país. Esto no es simplemente un reemplazo para un motor occidental. Se trata de una declaración de intenciones diseñada para rivalizar e incluso superar a algunas de las mejores centrales eléctricas del mundo. Desarrollado inicialmente para el C-919, pero debido a preocupaciones sobre su estabilidad y la complejidad de su certificación, el CJ-2000 se está reintroduciendo ahora con el C-929 como plataforma de pruebas, con ensayos de vuelo programados para 2029. Si estos ensayos tienen éxito, Shanghái cruzará un hito histórico, logrando la independencia total de la tecnología de motores occidentales en la aviación comercial, algo que incluso Japón y Rusia han tenido dificultades para conseguir. En particular, en términos técnicos, el CJ-2000 es un logro monumental de la ingeniería. Proporciona hasta 35 toneladas de empuje, igualando a los motores líderes del mundo como el Rolls-Royce Trent 1000 y el General Electric GEnx, pero lo hace con una eficiencia notable. Su diseño incorpora materiales y sistemas de refrigeración de última generación que permiten temperaturas de funcionamiento más elevadas y un menor consumo de combustible, lo que se traduce en una mejora del 5 al 7% en la eficiencia del combustible con respecto a los modelos occidentales comparables. Para las aerolíneas, esto significa menores costos operativos, mientras que para los pasajeros promete un vuelo más tranquilo, silencioso y limpio. Además, físicamente, el CJ-2000 es un gigante absoluto con un diámetro de ventilador de 3 metros y una altura total de 4,55 metros. Incluso supera al motor GEnx de 33 toneladas que impulsa el Boeing 787 Dreamliner. Sus aspas de ventilador compuestas y su avanzado diseño de supresión de ruido lo convierten no solo en un motor potente, sino también en uno de los motores más silenciosos jamás fabricados en China, reduciendo significativamente los niveles de ruido y vibración en la cabina. No te detengas ahí. En altitud de crucero, su consumo de combustible es notablemente inferior al de muchos rivales internacionales, lo que le confiere una ventaja en eficiencia y rendimiento de largo alcance. Además, capaz de alcanzar velocidades de hasta 980 km por hora, el CJ-2000 combina potencia bruta con ingeniería refinada, un equilibrio entre fuerza, velocidad y silencio que redefine lo que puede lograr un motor de fabricación china. Para el fabricante chino, este es un hito estratégico y simbólico.
El CJ-2000 transforma al C-929 de un ambicioso recién llegado en un formidable competidor totalmente autosuficiente en el escenario mundial. Desmiente la arraigada percepción de que China debe depender de tecnología extranjera para sus sistemas más críticos. Como era de esperar, los medios occidentales ahora reconocen al C-929 como un rival legítimo para Boeing y Airbus y al CJ-2000 como el motor que finalmente podría inclinar la balanza. Con su alto contenido nacional, su innovadora tecnología de propulsión y la fuerza política que respalda las ambiciones industriales de China, el avión de fuselaje ancho propulsado por el CJ-2000 no es un avión cualquiera. Podría muy bien reconfigurar el futuro de la aviación mundial y marcar el momento en que la industria aeroespacial china alcance su verdadera madurez. Después de todo, si el C-929 tiene éxito, podría convertirse en la mayor disrupción en el mercado de aviones de fuselaje ancho en décadas. Con su largo alcance, alta eficiencia y revolucionario motor nacional, esta aeronave está preparada para desafiar el dominio de los gigantes occidentales, especialmente del Boeing 787 Dreamliner, el modelo con el que fue diseñado para competir. Para las aerolíneas que buscan alternativas ante el aumento de los costes y las tensiones políticas, una opción china competitiva podría ser transformadora. Y si Comac logra cumplir con las expectativas de rendimiento, confiabilidad y certificación, el C-929 no solo podría ganarse la lealtad del público nacional, sino también hacerse con una parte del mercado global, lo que indicaría que la era del monopolio occidental y de la aviación de fuselaje ancho podría estar finalmente llegando a su fin.